Hoy febrero 14, Día del Señor, les saludamos con las palabras del apóstol Pablo. La gracia de Dios sea con todos. Bienvenidos. Y rogamos al Señor su dirección y su bendición en este día y esperamos que en verdad sea de gran bendición la palabra que ha de ser presentada en esta ocasión. Oremos. Padre, te alabo y te doy gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias que tenemos un Dios viviente y verdadero, un Dios que se preocupa y atiende a nuestras necesidades y un Dios que escucha. Te pedimos una bendición para todo lo que se hará, se dirá en este día, aquí en este programa de adoración al Señor y proclamación de las buenas nuevas de Cristo Jesús, que son siempre nuevas y son siempre buenas y están disponibles para todo aquel que cree. Te pedimos, Señor, por los que enfermos, por los que sufren, por los que no te conocen y por los que nos escuchan, tanto en la presencia de adoración en el templo, así como aquellos que están lejos de nosotros, pero nos pueden también escuchar. Te pedimos tu dirección, tu gracia siempre sea manifiesta en nuestras vidas y nosotros la manifestemos a través de la manera como nos comportamos como hijos tuyos. Gracias por Cristo, gracias por la palabra viva y gracias, Señor, porque podemos tener compañerismo y porque podemos proclamar que tú eres nuestro Dios y que eres un Dios amante y verdadero y que estás listo para recibir a cada cual que quiere tener una comunión contigo a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario, por el cual tenemos redención. Perdona nuestros pecados, Señor, y bendícenos de tal manera que en este día podamos tener una comunión más estrecha, más íntima contigo, a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Señor, te lo pedimos por Cristo. A Él sea la gloria, ahora y siempre. Amén, amén. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe tornará a ser feliz.
aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Jesús, por ti vivo, por ti. Mi alma vivirá, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir? Por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya.
sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Le damos muchas gracias al grupo de alabanza por su tiempo, por el tiempo que han dedicado para que nosotros podamos alabar y glorificar a nuestro Dios con las canciones, pero también no solamente lo glorificamos de la manera que cantamos, sino también de la manera que nosotros aprendemos de Él. Esto, no sé, ¿me podría subir un poquito el volumen al micrófono, por favor? Cuando nosotros empezamos a ver lo que el Señor hace en nuestras vidas y cómo Él empezó a trabajar en nuestras vidas, nosotros podemos ver que Él hizo un cambio en nosotros radical, un cambio que tal vez nosotros no nos damos cuenta de la manera que Él ha estado trabajando en nuestras vidas, pero las personas que están a nuestro alrededor, ellos sí se dan cuenta, ellos saben de la manera en que nosotros nos comportábamos y de la manera en que ahora nosotros estamos viviendo. Eso solamente nosotros lo podemos ver a través de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora nos introdujo en el capítulo 5. ¿Ven? En el capítulo 5 él introdujo la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes para que ellos entiendan, y sobre todo los creyentes de Galacia, para que ellos entendieran que ellos no podían vivir vidas cristianas sin la presencia del Espíritu Santo. Ellos no podían vivir vidas cristianas si no es Dios el que está guiando sus vidas y el que los está motivando a hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos la guianza del Espíritu Santo, nosotros podemos ver que es Dios mismo el que está trabajando en nuestras vidas. Y como vimos en los versos capítulo 5, en el verso 16 en adelante, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ven? Entonces, no es una opción. No nos está dando la opción de andar en el Espíritu o andar en nuestros deseos de la carne, no, nos está trazando una línea y nos está mostrando hacia dónde nosotros debemos dirigirnos, ¿ven? Entonces no es algo opcional el nosotros vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios. Esto es lo que el Señor ahora nos está llevando a que nosotros vivamos. No es opcional que nosotros digamos esto, hoy sí quiero alabar al Señor y mañana no. No es opcional. Como hijos de Dios ahora nosotros entendemos que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria y la honra de nuestro Señor. Ahora, el propósito de la carta nosotros lo vimos en el capítulo 6, verso 1, perdón, en el capítulo 6, verso 1, ¿cierto? No, perdón, en el capítulo 5, verso 1. Esto lo vimos y nos dice que el propósito de la carta es ¿para qué? Para que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En este sentido es que nosotros ahora vivimos en esa libertad. Ahora vemos que todo lo que Pablo lo está llevando ahora a la vida práctica, ¿cierto? Nosotros no podemos sencillamente leer la Biblia, solamente leerla y no llevarlo a la vida práctica. Nosotros no solamente decimos somos cristianos, pero no empezamos ni tratamos realmente de vivir como cristianos. Ahora, ¿cómo nosotros realmente podemos vivir como cristianos si no hemos leído nunca la palabra de Dios? El primer paso para nosotros poder entender y para poder ver cómo vive un cristiano es cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Ahora, aún entendiendo esa parte, esa es la razón de por qué nosotros tomamos
un libro de la Escritura y empezamos a estudiarlo poco a poco. Mi intención no es correr, mi intención no es que ustedes digan, no, qué predicación tan buena, y el siguiente domingo no se acuerdan nada de lo que predicamos. Ahora, porque llevamos una continuidad. La continuidad es para que podamos entender, ya acabamos Gálatas, ¿cuál es el propósito de Gálatas? ¿Hacia dónde el escritor nos llevó? ¿Qué es lo que nosotros podemos entender? Como con cada uno de los libros. Ahora, ese es alimento para nosotros. En los momentos de debilidad, en los momentos de desespero, de tristeza, pues nosotros ¿de dónde tomamos? ¿Vamos al psicólogo de turno? ¿O vamos a lo que nos dicen las noticias? ¿O vamos realmente a la palabra de Dios y nos alimentamos de ella? Y entonces, si tenemos la tendencia natural a excusarnos nosotros mismos y decir, es que yo cuando leo la Biblia no entiendo nada, pues entonces ahora tenemos una herramienta. Ahora la herramienta que nosotros tenemos es que ya hemos estudiado algunos libros de la Escritura y ahora podemos entender lo que la palabra nos está diciendo. ¿Ven? Entonces, cuando vemos todo esto, estamos viendo un conjunto de cosas para nosotros vivir vidas cristianas. No hay excusa. Realmente no hay excusa para no vivir vidas cristianas. Ahora, ¿cuántos se desaniman? ¿O cuántos nos desanimamos? ¿O cuántos sentimos desánimo? Pues yo diría que todos nos desanimamos en algún momento. Ahora, ¿cuántos se desaniman cuando no ven muchas personas en la congregación? Yo diría que todos. Y eso produce desánimo. Ahora, ¿cuántos se desaniman porque otros se desaniman? Y eso es lo que ocurre, ¿ven? Entonces nosotros vivimos a la expectativa, si la congregación está llena, entonces decimos, wow, hoy sí estoy animado. Pero no estamos pendientes a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No estamos pendientes a realmente si fue la palabra la que me animó o fueron los hermanos los que no vinieron, entonces me desanimaron. Entonces yo no pude captar nada de lo que dijo la palabra porque no vi a ninguno. Ahora ese no debe ser el motivo primordial es que nosotros somos exhortados a través de la palabra a vivir para Él, ¿cierto? ¿A alguien se tiene que obligar a vivir para el Señor? ¿A cuántos obligaron? ¿A cuántas personas obligaron que tenían que aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? Porque si a ti te obligaron, las puertas están abiertas. Eso es claro. Las puertas están abiertas. A nadie se obliga a venir a la casa del Señor a adorar. Esto no es una obligación, es un deseo. Nosotros venimos porque deseamos servir al Señor. Nosotros nos reunimos porque deseamos congregarnos unos con otros. Nosotros nos juntamos porque realmente tenemos esa necesidad de iglesia. Si realmente tú no tienes una necesidad de iglesia, pues tienes que mirar qué es lo que está pasando en tu vida. Si realmente tú no sientes esa necesidad de reunirte con hermanos y compartir con ellos, pues tienes que mirar si realmente recibiste el evangelio correcto. Porque el evangelio correcto es eso, el evangelio correcto es que el Señor nos salvó no para vivir separados. Nosotros no vivimos separados de los demás, no, nosotros fuimos llamados para vivir juntos. ¿Ven? Ahora, les voy a decir lo que les dije al grupo pequeño que estaba al principio. Yo no estoy diciendo esto nada porque los estoy viendo ahora. Ya todo está escrito. Esto fue el resultado de la predicación. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo es a través de lo que la palabra nos va a decir. Así que en algún momento nos vamos a desanimar, claro que sí. Vamos a caer en tentación muchas veces. Algunas veces vamos a pecar deliberadamente, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué los cristianos pecan? ¿Ahora hay cristianos que no pecan? El motivo principal por el que los cristianos pecan es porque apartaron la mirada de su Salvador. Eso es lo primordial. Cada vez que una persona cede a la tentación es porque apartó su mirada de su Salvador. No hay otra excusa, no hay otra expectativa más alta o más gloriosa que el que la persona esté continuamente abrazado a la cruz. Cuando nosotros nos soltamos un poquito de la cruz, cuando nosotros perdemos la mirada por un instante, es cuando nosotros empezamos a desviarnos, es cuando empezamos a ver otros intereses mejor que darle la gloria al Señor. Ahora, ¿cuáles son esos intereses? Los que están haciendo que yo no le dé la gloria al Señor.
¿Cuáles son esos intereses o esas expectativas que me están llevando a yo no reunirme con los hermanos? ¿O cuál es esa motivación tan grande que ahora tengo, que no estoy mirando a la iglesia como el lugar donde yo tengo que ir a adorar? Esas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer todo el tiempo, para nosotros saber si realmente estamos viviendo vidas cristianas o no estamos viviendo vidas cristianas. ¿Ven? Ahora, esa es la razón de por qué Gálatas capítulo 6 empieza de esta manera. Lo puedes poner en la pantalla. Vamos a ver los primeros 5 versículos hoy. Solamente yo creo que con estos 5 versículos íbamos a estar todavía corriendo, porque hay mucho para hablar acerca de esto. ¿Están conmigo? Pues antes de empezar, ¿por qué no nos paramos o nos levantamos, nos ponemos de pie? Y antes de leer la palabra, vamos a pedirle dirección al Señor, para que el Señor hable a nuestros corazones. Que este tiempo que nosotros tomamos para juntarnos en su casa, o este tiempo que tú tomaste en tu casa para aprender de la palabra del Señor, sea productivo. Y es a través de la oración que nosotros le clamamos al Señor que Él haga productivo este tiempo. Así que, Señor, te damos la gloria a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la disposición que tú has puesto en nosotros en este día, Señor. Porque sabemos que esa disposición no proviene de nosotros, sino que proviene de ti. Pues tu palabra, Señor, dice que tú eres el que pones en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que si nosotros estamos en este lugar, si nosotros estamos poniendo atención a la predicación, ya sea en internet o en cualquier otro medio, es porque tú, Señor, estás tocando nuestros corazones, Padre. Así que yo te pido, Señor, que tengamos sensibilidad, Señor, para aprender y para escuchar correctamente lo que dice tu palabra, para que nosotros podamos aprender de ella y nosotros podamos entender, Señor, que nosotros no podemos vivir vidas cristianas alejados de todos, que nosotros no podemos vivir vidas cristianas pensando que solamente nos satisfacemos a nosotros mismos sin pensar en los demás. Así que, Señor, yo te pido que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos ser corregidos e instruidos, Señor, para vivir delante de ti, Señor, de una manera que te exalta y te glorifica en todo tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y la palabra del Señor dice así: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Pueden sentarse. Ahora, hoy sí me gustaría que tomen sus Biblias, un lapicero y vamos a subrayar algunas palabras. Porque está la vida práctica, ¿cierto? Es en la vida práctica que nosotros aprendemos a vivir vidas cristianas. Así que la primera palabra que me gustaría que subrayen está en el versículo 1 del capítulo 6 y es restaurarle. La segunda palabra que me gustaría que subrayen es sobrellevad. Y la tercera, o el conjunto de palabras, cumplid así la ley de Cristo. Sencillo, ¿cierto? Ahora, este es el mandato que el Señor nos está dando a nosotros como creyentes. No es algo que nosotros nos inventamos, no es algo que nosotros vemos a la ligera, no es lo que el Señor nos está llevando. Y si nosotros vemos en el verso 1, ¿cómo empieza el verso 1? ¿Qué dice el verso 1? Amados hermanos, si otro, lo dice de esta manera, iba a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Así que está hablando acerca de creyentes. ¿Habla acerca de creyentes? Sí, está hablando acerca de creyentes. Y lo podemos ver por la primera palabra, hermanos. Cuando hablamos acerca de hermanos, lo está hablando entre personas que asisten a la congregación, entre personas que han declarado que Cristo Jesús es su Señor y su Salvador. Pero noten lo que está diciendo, hermanos.
Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Restaurarlo, ¿cierto? Ahora, el verso 1 Pablo presenta un caso, presenta un caso hipotético de un creyente que de repente tropieza y cae en pecado. Esto es algo que nosotros lo podemos ver claramente. Ahora, la palabra sorprendido indica que no se trata de un caso de desobediencia deliberada, ¿cierto? Así que ya lleva practicando esto mucho tiempo. Ahora, ¿qué sucede cuando esta persona está practicando el pecado? ¿Qué sucede? Está pecando. Es algo claro, ¿cierto? Ahora, la Nueva Traducción Viviente lo describe de esta manera. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado. Noten que ahora utiliza la palabra dominado. ¿Ven? Si algún creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. Con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ahora, hasta aquí estamos claros, ¿cierto? El Señor está hablándole a la iglesia ¿a qué? Que tienen que hacer algo, ¿cierto? Así que lo que le está diciendo a la iglesia es que la iglesia tiene que estar ¿qué? Atenta, ¿cierto? Tiene que estar dispuesta y tiene que estar comprometida. Atenta, dispuesta y comprometida. Ahora, esos calificativos, ¿tú los tienes? ¿Esos calificativos están realmente enforzados en tu vida cristiana? Nosotros estamos atentos a lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, ¿cierto? ¿Sí estamos atentos? ¿Estamos atentos cómo el Señor está obrando en este tiempo? ¿Ven? ¿Estamos a la expectativa? ¿Y qué tanta disposición hay para esto? ¿Qué tanta disposición hay para servir al Señor? ¿Qué tanta disposición yo tengo para realmente comprometerme para darle la gloria al Señor? Entendiendo que el trabajo en el Señor no se basa en un salario. Entendiendo que el trabajo en el Señor no se basa de aplausos. Entendiendo que el trabajo del Señor no se trata de que me den una palmada en la espalda y me digan qué bien lo haces. De esa manera no se trata el trabajo en el Señor. Así que cuando nosotros estamos viendo lo que nos dice la palabra es claro, nosotros debemos estar a la expectativa. El principio general que nosotros podemos ver en este pasaje es sencillo, si lo leemos detenidamente, ¿cierto? Si leemos detenidamente y si lo vemos en el verso 2, ¿cuál es el principio general que nos está diciendo el verso 2? Sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿cierto? Es sencillo. Ahora, el problema es que nosotros lo hacemos difíciles. El problema es que tú y yo hacemos difícil este mandato que el Señor nos ha hecho. Ahora, ¿por qué? Yo tengo 4 razones. Pueden haber más razones, pero tengo 4 razones de por qué nosotros hacemos complicado este llamado de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Primero, porque no queremos o relacionarnos con nadie, no queremos que nadie nos conozca ni nos queremos relacionar con nadie. Nosotros lo vemos en la iglesia, sí. Hay personas que no se quieren relacionar con nadie. Hay una actividad en la iglesia, no, ya no quiero ir. No. Pero van a ver estas personas, no quiero relacionarme. Así que es una evidencia clara de lo que nosotros estamos viendo. Segundo, porque no queremos que los demás sepan cómo vivimos realmente. ¿Ven? No nos relacionamos con las personas porque nosotros no queremos que las otras personas sepan cómo nosotros realmente estamos viviendo. Tercero, porque estamos tan ocupados pensando en complacernos a nosotros mismos que perdemos el horizonte de nuestro llamado. Cada uno de nosotros puede darse cuenta de eso. Estamos tan ocupados en trabajar, porque si yo no trabajo, entonces ¿cómo voy a comer? Estamos tan ocupados en llenar la casa de cosas, estamos tan ocupados de que el carro se vea bien, estamos tan ocupados en tantas cosas que perdimos la perspectiva de como hijos de Dios reunirnos y congregarnos. ¿Por qué? Porque el congregarnos ya no es necesario. ¿Realmente no es necesario? Porque si nosotros estamos perdiendo de perspectiva el propósito por el cual el Señor llamó a la iglesia, estamos viendo otra dirección.
Estamos siguiendo a otro Dios y estamos viviendo otro cristianismo. ¿Ven? Así que, y el cuarto punto podría ser, o tal vez no nos interesa en absoluto lo que le pueda pasar a mi supuesto hermano en la fe. Ah, sí, son mis hermanos. Oh, está pasando una situación difícil. Sí, no me importa. Estos, por lo general, son los casos de cristianos que se dicen cristianos y viven vidas que realmente no glorifican al Señor. Ahora, ¿esto lo dice la palabra? Sí, sí. El problema es que sí lo dice la palabra. El problema es que la palabra nos está confrontando. El problema es que la palabra nos está diciendo en la condición en la que nosotros hemos caído. Ahora, déjame te hago una pregunta. ¿Cuántas veces te has levantado con ganas de alabar al Señor y no lo has hecho? ¿Cuántas veces te has levantado con ganas de leer la palabra y no lo has hecho? ¿Cuántas veces te has levantado con ganas de llamar a un hermano y no lo has hecho? Ahora, la pregunta es, ¿qué predominó en ese momento? Porque tenías la intención, pero ¿qué predominó en ese momento? ¿Tu pereza? ¿Tu falta de amor hacia los hermanos? ¿O tu amor propio? Eso es lo que nos mueve constantemente. Así que yo no estoy hablando nada de otro mundo. Porque si los miro a ustedes, me miro también a mí mismo. Eso es lo que me sucede constantemente. Entonces, nosotros necesitamos estar trabajando en esas áreas. Nosotros necesitamos ir creciendo. Así que la palabra nos va a enseñar 3 cosas que nosotros vamos a ver en este caso. Así que si nosotros vemos conflicto dentro de los hermanos, también vamos a ver el conflicto dentro de nosotros mismos. Ahora, ¿qué hacemos cuando vemos estos conflictos? Nos dice el verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Ahora, pensamos que el hermano tiene que caer en adulterio. Pensamos que la hermana tiene que ser una chismosa de aquí hasta la China. O pensamos que en los pecados más grandes ahora sí está, el hermano o la hermana cayeron en pornografía, hay que ir y hablarles. Ahora, pero no nos damos cuenta de lo delicado que es el pecado. No nos damos cuenta de la apatía que algunas veces sentimos. No nos damos cuenta de las cosas que algunas veces estamos rechazando. Entonces, ponemos los pecados más obvios como, esto sí es condenable. Pero no nos damos cuenta en nosotros mismos, que nosotros mismos estamos siendo participantes o partícipes de que las personas no glorifiquen al Señor. Ahora, ¿qué hacer cuando sucede esta clase de conflictos? Vamos a ver tres aspectos. ¿Quiénes deben confrontar el conflicto? Y tercero, ¿cómo se debe hacer o cómo deben hacerlo? Pues lo primero, ¿qué hacer cuando ocurren estos conflictos? Noten que el verso 1 comienza de esta manera. Si alguno es sorprendido en pecado, ¿qué debe hacer? ¿O qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer cuando tú sabes que alguien está pecando? Tú no lo tienes que sorprender en el acto. No es que por casualidad entraste y tu esposo estaba en pornografía, y lo cachaste. O tu esposa estaba hablando mal de alguien y la cachaste. No se trata de eso. Tú sabes que él está pecando. Tú sabes que él no tiene deseo por buscar a Dios. Tú sabes que la intención que él tiene es complacerse en todo, pero menos realmente juntarse con los hermanos. ¿Qué haces en ese caso? ¿O qué hacemos? ¿Qué nos dice la palabra que hagamos? ¿Qué nos dice? Que tenemos que, ¿qué? Ir a Él, decirle su pecado, ¿para qué? Para que Él se arrepienta y empiece a buscar a Dios. ¿Ven? Entonces, dice, es claro, ¿cierto? Eso nos dice el verso 1. Ahora, ¿esta es la única parte donde lo está diciendo? ¿Esta es la única parte donde la palabra nos dice que nosotros tenemos que amonestar a las personas? Pues si el Antiguo Testamento lo está diciendo de una manera más clara y nos lo está mostrando a nosotros para que nosotros entendamos que el Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento, pues nosotros debemos tener con más claridad y debemos entender que sí somos amonestados a llamar a las otras personas. ¿Para qué? Para que se arrepientan y busquen a Dios. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 3.
Y vamos a leer desde el verso 16 en adelante, del 16 al 21. ¿Están conmigo? Ezequiel era un profeta del Antiguo Testamento. Un profeta que el Señor llamó para amonestar a su pueblo. La razón de por qué el Señor permitió que hubieran profetas es porque el pueblo no hacía caso. Cada vez que nosotros vemos a un profeta en el Antiguo Testamento es porque el Señor está levantando a este profeta no para que les diga buenas cosas, no, el profeta fue levantado para amonestar al pueblo, para que se arrepientan y para que busquen a Dios. Cada vez que el profeta amonestaba al pueblo, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Lo contrario, se iban en rebeldía contra Dios. Ellos no se arrepentían de su pecado, ellos se iban en rebeldía contra Dios y entonces Dios emitía juicio. ¿Ven? Cada vez que se levanta un profeta o que Dios levanta un profeta, ese es el propósito primordial, amonestar al pueblo rebelde. ¿Ven? Ahora, esto es en el Antiguo Testamento. ¿Ya en este momento no hay pueblo rebelde? ¿Y qué cuando te miras al espejo? ¿Y qué cuando te miras al espejo y realmente te dices, estás en rebeldía contra Dios? ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Cada vez que nosotros resistimos al Espíritu de Dios, ¿a quién estamos resistiendo? ¿A quién resistes cuando resistes al Espíritu de Dios? ¿No es a Dios mismo? ¿No es a Dios mismo cuando nos dice en Gálatas que nosotros qué debemos hacer? Ser guiados por el Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de la carne, porque el que se complace en los deseos de la carne, ¿qué está haciendo? Está yendo en contra de Dios mismo. ¿Eso no nos constituye en un pueblo rebelde? ¿Eso no nos constituye en un pueblo que no agrada a Dios? Pues noten lo que está sucediendo aquí. El profeta Ezequiel es llamado para un propósito. Dice, y aconteció que al cabo de los 7 días, verso 16, ¿cierto? Y aconteció que al cabo de los 7 días vino palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Ahora noten quién es el que pone a quién. ¿Ven? Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Ahora, ¿qué es una atalaya? Es un vigilante, una persona que está atento a lo que está sucediendo, ¿cierto? Él veía que era puesto en la ciudad y él veía que venía un ejército extranjero. ¿Qué es lo que hacía el atalaya? ¿Combatía él solo? No, él era el que avisaba a toda la ciudad que venía peligro. ¿Ven? Ahora, noten lo que está sucediendo. Porque tú como padre de familia, eres una atalaya para tu familia. ¿Ven? Ahora, ¿realmente eres una atalaya para tu familia? ¿Estás viendo el peligro? ¿Qué estás haciendo con el peligro? ¿Cómo tú estás enfrentando esta situación? Pues noten lo que él está diciendo. Dice, yo te he puesto como atalaya a la casa de Israel. ¿Oirás tú pues qué? ¿Qué es lo que va a oír? La palabra de Dios. Así que ¿en qué es que tiene que estar todo el tiempo enfocado el padre de familia? Esposo, ¿en qué tú tienes que estar enfocado o dirigido? ¿Hacia dónde tienes que dirigirte? A escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la hables a tu familia. ¿Ven? Ahora, esa no es la función solamente del predicador. No. La función del predicador es llevarles a ustedes la palabra, pero tú, como atalaya de tu casa, ¿qué vas a hacer? Tú vas a estar preparado, vas a tomar esa palabra que el Señor te ha dado a ti, ¿y qué vas a hacer? Vas a advertir a los de tu casa. Así que nos dice, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues la palabra de mi boca, ¿y qué? Y los amonestarás de mi parte. Así que cada vez que tú estás hablando de lo que dice la palabra de Dios, los estás amonestando ¿de quién? De parte de Dios. ¿Es algo claro? ¿Realmente la palabra sí te está hablando a ti? Porque si tú no estás haciendo eso, algo está sucediendo. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío se ¿qué?
sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué va a pasar contigo? Pero su sangre derramaré de tu mano. Ahora noten esto, yo sé que ustedes como esposos, como padres, como esposas, como hijos, ustedes saben en su familia quién realmente sirve al Señor y quién no. Eso es algo claro. Ustedes no se tienen que mentir. Pero su sangre derramaré de tu mano. Verso 19. Pero si tú, ahora tú, ¿quién? ¿El Señor te llamó? Sí. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere en su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ay, pero ese es el Antiguo Testamento. Ya nosotros vivimos por gracia. Bueno, el Señor no cambia. Lo que el Señor dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Hay un versículo que todos malinterpretan y es esto, donde dice esto, Dios permanece fiel. Aunque todos fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y lo malinterpretamos porque pensamos, sí, Dios es fiel, pero Él es fiel a su palabra. Él está siendo fiel a lo que Él ya dijo. Si Él dice que el alma que pecare esa morirá, esa es su fidelidad. En su fidelidad se va a encontrar que Él va a juzgar al culpable. No importa que se llame San Pepito. No importa. Él va a juzgar a esa persona. Porque el alma que pecare, esa morirá. Así que no nos engañemos. No nos engañemos pensando que nuestros familiares, que nuestros hijos, que las personas que están a nuestros alrededores, ellos son santos porque un día vinieron conmigo a la iglesia. No, ellos son santos porque el Señor los rescató y ellos están perseverando en la verdad de Cristo. Esa es la razón de por qué son santos. Así que no nos engañemos, y esto es lo que la palabra nos está diciendo. Sigue diciendo el verso 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere en su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú
habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Ahora, noten que ahora lo lleva al justo, ¿cierto? Los justos no pecan. Pero la palabra me está diciendo aquí que el justo sí peca. Y se puede apartar de la justicia y puede empezar a pecar peor que de lo que pecaba antes. O ustedes no se han visto cada vez que se apartan del Señor. O no nos hemos visto cada vez que empezamos a deslizarnos en el pecado. Cómo nosotros nos metemos en el pecado y algunas veces decimos, pero no es tan malo. ¿No nos hemos visto? Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él. Ahora, ¿quién es el que pone tropiezo? ¿Están leyendo? Están leyendo lo que dice la palabra. ¿Quién es el que está poniendo ese tropiezo? Ahora, ¿es Dios? ¿El Dios de las Escrituras el que está poniendo el tropiezo? Así que pensemos muy bien si realmente nosotros estamos sirviendo a este Dios vivo y verdadero. Pensemos bien si nuestros deseos están siendo llevados a que nosotros exaltemos su nombre día a día. Porque el Señor es celoso. El Señor no tomará por inocente al culpable. Esto es algo claro. Ahora ven, la vida diaria nosotros la podemos vivir como nosotros queramos, pero un día nos vamos a presentar delante de Él. Esto es lo que el autor de Eclesiastés le dice a los jóvenes: hagan todo lo que ustedes quieran, vivan de la manera que ustedes quieran. Es más, háganlo a tal punto que ustedes pueden caer al precipicio. Pero acuérdense que un día se van a presentar delante del Señor. Así que, ¿tú quieres vivir tu vida loca? Las puertas están abiertas. ¿Tú quieres vivir sin Dios? Las puertas están abiertas. Nadie te obliga a vivir de otra forma. Nosotros vivimos agradando al Señor por convicción. Nosotros no vivimos agradando al Señor porque somos obligados. Nadie nos obliga a venir el domingo. Nadie nos obliga a estar una hora escuchando a una persona. No, nadie nos obliga. Nadie nos obliga a juntarnos como hermanos. Nadie nos obliga. Nadie nos obliga a servir a otra persona. No, nadie nos obliga a eso. Nosotros lo hacemos por convicción y lo hacemos por amor. Pero si realmente nosotros estamos viviendo por convicción y por amor, debemos ser claros que Dios no toma por inocente al culpable. Que el Señor dijo en el Antiguo Testamento, como lo dice en el Nuevo Testamento, que Él es fiel a su palabra. Así que lo que Él dijo en el Antiguo Testamento lo va a confirmar en el Nuevo Testamento y lo va a confirmar en su venida. Verso 20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Hay una tarea, padres? Sí. ¿Hay una tarea, esposos? Sí. ¿Hay una tarea, esposas? Sí. ¿Hay una tarea, hijos? Sí. Nosotros debemos estar vigilándonos los unos a los otros. Nosotros debemos amonestarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar en santidad. Ahora, nosotros no somos perfectos. Nosotros no creímos en el Señor y ya el Señor nos pasó de este lugar a este lugar y entonces ahora ya empezamos a juzgar a todo el mundo porque nada nos afecta. No, el problema es que todo me afecta y el problema es que ahora yo tengo que estar cuidándome a mí y tengo que estar cuidando a los demás. Esa es la tarea del cristiano. Así que tenemos un gran trabajo en el Señor, estar cuidándonos a nosotros de que no caigamos en pecado, de no deslizarnos, de no caer y estar mirando a los demás para levantarlos, no para apuntarlos, no para aplastarlos. No, nosotros estamos mirándonos los unos a los otros para caminar juntos. Eso es lo que la palabra dice. Si uno se cae, ¿qué hace el otro? Va y lo levanta. Mejor dos son que uno, ¿cierto?
porque si uno se cae, el otro lo levanta. Así que cuando nosotros estamos viendo esto en Ezequiel, el Señor sí nos está llamando la atención. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que somos vigilantes, que somos atalayas, que nos estamos vigilando los unos a los otros. ¿Para qué? Para sobrellevar nosotros las cargas los unos de los otros. Así que no es para sentirnos superiores. No es para mostrarle a mi esposa que yo sí leo la Biblia más que ella o que yo oro más que ella. No, no se trata de eso. Yo no me levanto a tal hora para mostrarle, es que tú no estás haciendo eso. No, no es una obligación. Es una tarea que como hijos de Dios nosotros tenemos que cumplir. ¿Ven? Ahora, eso es lo que nosotros debemos entender. Pero cada uno de nosotros vamos a dar cuentas delante del Señor. Yo sé que estas palabras no nos gustan mucho. Yo sé que nos gustaría más que nos dijeran, wow, ustedes como hijos de Dios van a tener casas bonitas, van a tener mansiones. No se preocupen, todo les va a ir bien. En cierta medida sí, si obedecen al Señor, si obedecen lo que dice su palabra. ¿Ven cómo cambia la situación? Verso 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Ahora esto el Señor se lo está diciendo al profeta, porque le está diciendo al profeta, tú tienes una obligación, tú no puedes callar, habla en todo tiempo. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer en todo tiempo? Lo mismo, hablar. ¿Ven? Si tú sabes que hay una persona de tu familia que está desviándose del camino, ¿qué tienes que hacer? ¿Ir a acusarlo? No. Ir con él y exponerle su condición. Ir con él y lo que nos dice la palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Qué tienen que hacer? ¿Restaurarle? ¿Con qué? Con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que lo más lógico en nuestro llamado como hijos de Dios es amonestarnos los unos a los otros, ¿cierto? Ahora, todos los comentaristas concuerdan que la palabra restaurar en este verso significa remendar como a una red de pescar o restaurar un hueso roto. Así que el creyente que peca es como un hueso roto en el cuerpo que necesita ser restaurado. Ahora, ¿qué pasa si ese hueso siempre está roto? El cuerpo no va a estar bien. Ahora noten por qué Pablo lo está llevando al cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos separarnos, nosotros no podemos vivir nuestra vida como nosotros queremos, no, nosotros debemos estar ligados al cuerpo. ¿Ven? Ahora, cada miembro es importante, eso es lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios, cada miembro es importante. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. No pensemos que nosotros podemos vivir vidas cristianas solitarias, no pensemos que de alguna manera nosotros tal vez vamos a llegar a la redención sin haber conocido a nadie. Eso no es salvación. Eso no es vida en el Evangelio. Ahora, nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros porque esa es la manera en que nosotros crecemos. ¿Ven? Así que con esto llegamos al punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? ¿Quiénes deben hacerlo? Ahora, la palabra dice, ustedes que son espirituales, ¿cierto? ¿Quiénes son los espirituales? Tú que has leído la palabra. ¿Quiénes son los espirituales? Este es un examen, pero no conmigo, con el Señor. Los espirituales son los que han recibido el Espíritu Santo de Dios en su vida. Esos son los espirituales. Ahora, no todos los espirituales van a juzgar estas cosas. Debe haber una madurez, pero todos tenemos la responsabilidad. Todos tenemos la responsabilidad de amonestarnos los unos a los otros. Así que cuando nosotros vemos en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, Pablo está haciendo un contraste entre los que son espirituales y entre los que no son espirituales. ¿Ven? Si me acompañan a la primera carta a los Corintios capítulo 2, versos 13 en adelante.
Primera carta a los Corintios capítulo 2, verso 13 en adelante. ¿Están listos? Dice, aquí va a ser un contraste, ¿ven? Entre los que son espirituales y los que no son espirituales. ¿Cuál es el contraste que nosotros debemos entender? Lo que yo no debo hacer. Ese contraste que vamos a mostrar aquí es lo que yo no debo hacer. Porque si yo reconozco que he recibido el Espíritu de Dios, esto es lo que yo no debo hacer. Los otros, los que no son espirituales, van a actuar de esta manera, pero yo que tengo el Espíritu de Dios, tengo que actuar de esta manera. Ese es el contraste que vamos a ver aquí. ¿Ven? Verso 13, dice, lo cual también hablamos con palabras enseñadas lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. ¿Acomodando qué? Lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿qué hacen los que tienen el Espíritu de Dios? Acomodan lo espiritual a un lado y lo que no es espiritual a otro. ¿Ven? Eso es lo que debe hacer un hijo de Dios, ¿cierto? Entonces ya empieza a determinar, esto es correcto y esto no es correcto. ¿Ven? Así que de esta manera es que nosotros vamos a ver. Verso 14. Pero el hombre natural, el hombre sin Dios, pero el hombre natural, ¿qué sucede? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? Es locura. El hombre natural no quiere saber nada de lo que dice la palabra de Dios. El hombre natural o el que no conoce a Dios no quiere saber nada de los preceptos de Dios, porque para él es una locura vivir bajo este dominio. Es una locura vivir bajo esta autoridad. Es una locura vivir bajo estos principios. Así que si tú crees que hay alguna locura en vivir en los principios de Dios, pues entonces analiza si realmente tú has creído en el Señor. ¿Ven? Así que, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga ¿qué? Todas las cosas. Cierne o discierne todas las cosas, mira lo correcto y lo incorrecto, ¿ven? Entonces pero el espiritual, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que nadie nos juzga? Que decimos como algunos creyentes no juzgues. El único que juzga es Dios. El único que puede juzgar mi vida es Dios. ¿Tú no me puedes juzgar? ¿De esta manera es lo que el Señor está diciendo en su palabra? No. El Señor nos está diciendo que nosotros debemos amonestarnos los unos a los otros, pero tenemos que tener cuidado. Nosotros no emitimos juicio de condenación, pero sí le estamos diciendo a las personas, te estás desviando. Estás perdiendo tu propósito. Así que vuelve al camino. Ahora podemos llevarlo al punto en el cual el Señor Jesús lo llevó, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando una persona está en pecado? O cuando sabemos que alguien tiene algo contra nosotros. Es el mismo sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la persona en privado y decirle, ¿ven? En privado. Llevarlo a su condición. Ahora, si la persona no hace caso, ¿qué hacemos? Vamos y buscamos a 2 personas o 3 y le decimos exactamente lo mismo, su condición. No vamos a aumentar más, ni nos vamos a sentir más valientes porque ahora tenemos compañía y entonces le vamos a decir todo y más. No, sencillamente lo vamos a confrontar con su pecado. Si la persona no hace caso, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo a la iglesia. Ahora, ¿ven la importancia de la iglesia? ¿Ven la importancia de por qué nosotros como hijos de Dios ponemos todo el enfoque en la iglesia, en la congregación, en la reunión de los santos? Porque es en la iglesia en la cual se juzgan las cosas espirituales. Es en la iglesia en la cual se juzga la vida práctica del creyente. Es en la iglesia que nosotros podemos realmente entender que nosotros somos hijos de Dios.
El problema hoy en día es que las personas no les gustan que los amonesten. El problema hoy en día es que las personas, y voy a poner un ejemplo, si en este momento yo dijera al grupo de alabanza, no toca más porque hay pecado en el grupo de alabanza, yo sé que más de uno se indignaría y no volvería más. ¿Por qué? Porque saben su condición, pero no quieren que su condición sea descubierta. Ahora, esto es un ejemplo. ¿Okay? Ahora no miren al grupo de alabanza ahorita que suban y van a pensar, ¿cuál es el que tiene pecado? No, es un ejemplo. Ahora, ese es el problema dentro de la iglesia. El problema dentro de la iglesia es que no nos gusta y no queremos que sepan nuestra condición porque no queremos ser amonestados. No queremos que las personas nos digan lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo mejor para nosotros es, hay una iglesia a 5 minutos de aquí. Tienen McDonald's adentro. No tengo que ir a comprar el desayuno afuera, sino que ahí mismo me venden el desayuno. Busco todas las excusas para no ser confrontado con mi pecado. Pero lo que la palabra me está diciendo es que es en la iglesia en la cual yo tengo que crecer, es en la iglesia en la cual yo tengo que alimentarme y es en la iglesia en la cual yo vivo una vida cristiana saludable. Así que, ¿quiénes son los que juzgan? Pues los que tienen el Espíritu de Dios. Esos son los que deben. Si tú reconoces que el Espíritu de Dios está en tu vida, tú tienes la capacidad para decirle a tu esposo o a tu esposa, no estás bien. Tú tienes la capacidad para decirle a tus hijos, tú necesitas buscar al Señor. Tú tienes la capacidad para decirle a tu hijo, si tú no te conviertes, hay un lugar donde vas a ir. Y tú tienes la autoridad para decirle a tus hijos, si tú no te sometes a las reglas de esta casa, pues búscate otra. Esa es la autoridad que da el Señor. Tú no puedes dejarte dominar por tus hijos. Tus hijos no te gobiernan a ti. Noten lo que dice Efesios capítulo 6, verso 1. Ahora, esto que dice aquí, yo no lo preparé pensando en nadie. Así que el Señor lo preparó y lo dejó escrito, lleva 2000 años. Efesios capítulo 6, verso 1. Lleva casi alrededor de 2000 años, así que no pueden decir, el pastor lo tomó para esta predica y me está mirando a mí. No estoy mirando a nadie. Es más, estoy mirando la Biblia. ¿Qué dice ahí? Jóvenes, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, jóvenes? Léanlo bien. ¿Ustedes son los que tienen la autoridad en la casa? ¿Ustedes son los que dominan a sus papás? ¿Ustedes son los que les dicen lo que tienen que hacer? Es que hoy no quiero ir a la iglesia. Jóvenes, ¿ustedes son? ¿O qué dice ahí? ¿Qué dice? Hijos, obedeced. ¿Por qué tienen que obedecer? ¿Porque sus padres los regañan? ¿Porque sus padres los van a maltratar? No, hijos, obedecer en el Señor, ¿a quién? Así que, por el amor que le tienen al Señor, ¿qué tienen que hacer? Obedecer a vuestros padres. Porque esto es justo. Esto se escribió, ya va a ser casi 2000 años, o si no pasó 2000 años. Ahora, ¿esta palabra es vigente? Hermanos, ¿esta palabra es vigente todavía? Entonces, ¿por qué ustedes dejan que sus hijos los manden? ¿Por qué ustedes dejan que sus hijos gobiernen sus vidas? Es el Señor el que está hablando. Ahora, esto es lo que nosotros debemos amonestar. Esto es lo que nosotros debemos de guiar a los hermanos en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en santidad. ¿Ven? Pero la palabra no termina ahí. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? ¿Para qué debes honrar a tu padre y a tu madre? Para que te vaya bien.
y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina. Así que, ¿qué debe haber? ¿Qué debe haber, padres? Disciplina. Si tú no disciplinas a tus hijos, otros los van a disciplinar. Yo no necesito ser profeta para decirles eso. Déjalos sin disciplina. Y cuando crezcas vas a ver que otros van a impartir disciplina sobre ellos. Así que, y amonestación del Señor. Es claro, ¿cierto? Ahora, como creyentes, eso es lo que nosotros debemos cumplir. Sí, esto es lo que nosotros debemos cumplir. ¿Ven? Esto es lo que nosotros debemos amonestarnos los unos a los otros. Ahora, mi obligación hacia ustedes es llevarlos a la palabra para que ustedes vean que esto es lo que dice la palabra. Yo no quiero tomar un tema de su vida personal y traerlo aquí al púlpito porque me parece bueno. Y me parece bueno exponer tu problema para que otros digan, wow. No, yo quiero exponer lo que la palabra dice para que ustedes sepan que a través de la palabra nosotros tenemos esperanza y podemos corregir la manera en que nosotros estamos viviendo. Eso es amonestación. Esto es lo que la palabra nos está diciendo, que nosotros debemos caminar en santidad. Así que si tú como padre sabes que tu hijo no está andando correctamente, tu obligación como padre es amonestarlo. Y tu obligación como hijo es obedecer a tu padre. No importa que tengas 30, 40, 50 años, es tu padre. No deja de ser tu padre. Así que piénsalo muy bien. Y lo tercero, ¿cómo hacerlo? Restaurarlo con actitud humilde, cuidándote de no caer en la misma situación. Así que con esta enseñanza podemos ver claramente los argumentos que Pablo utiliza para que los creyentes de Galacia sean formados en el carácter de Cristo. Vamos a ver algunos argumentos. Pablo argumenta claramente que nuestra libertad cristiana la podemos vivir basados en el hecho de que ahora somos hijos de Dios. ¿Tú quieres vivir una libertad cristiana? Pues vívelo basado en que ahora tú estás siendo un hijo de Dios o tú eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso de su espíritu en ti para que tú ahora clames, Abba Padre. Esa es la verdad. También argumenta sobre el amor que debemos tener los unos a los otros, basados en el hecho de que ahora somos hermanos en Cristo y familia de Dios. Ahora nosotros ya podemos decir ahora nosotros ya no podemos decir como Caín. En Génesis 4:9, ¿acaso yo soy el guarda o acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? No, ya no lo podemos decir, porque la palabra nos está diciendo que nos tenemos que cuidar los unos a los otros. ¿Ven? Aquí es donde queda rota esa pregunta. Ahora, yo sé que tu hijo no está andando correctamente. ¿Cuál es mi obligación? Decírtelo a ti. ¿Por qué? Porque te amo. Ahora, no es que agarré contra tu hijo tanta maldad que ahora quiero que le peguen a cada rato o que lo regañen a cada rato. Pero también, como padre, yo tengo que recibir lo que otras personas me dicen. Tú no conoces a tu hijo al 100%. Tú sabes que tu hijo no es la mejor persona. Tú sabes que tu hijo va a hacer cosas y tal vez es tu hijo consentido. Pero cuando te dicen algo de tu hijo, tú te levantas como un león. Porque realmente no recibes realmente la palabra y dices gracias. Ahora, todo padre pelea por sus hijos, eso es claro, pero también debemos entender que tus hijos son prestados, que tus hijos no son las mejores personas y que ellos necesitan de Cristo tanto como lo necesitas tú. Ahora, esta es la verdad clara del Evangelio, que fuimos llamados a vivir en el cuerpo de Cristo cuidándonos los unos a los otros en amor, que es el vínculo perfecto, y compartir las cargas los unos de los otros. Ahora, me gusta lo que dice Warren Wiersbe en cuanto a este punto. Dice, debemos ayudarnos los unos a los otros a llevar las cargas de la vida, pero hay responsabilidades personales que cada uno debe llevar por sí mismo. Esto es claro. Debemos ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros, pero cada uno debe ser responsable, ¿cierto?, por sus cargas. Ahora,
Él lo lleva hacia este ejemplo. Si mi auto se descompone, mi vecino puede ayudarme llevando a mis hijos a la escuela, pero no puede asumir la responsabilidad que me corresponde como padre. ¿Cierto? ¿Él va a alimentar a sus hijos todos los días? No, sabemos que tenemos responsabilidades. Ahora, la iglesia es una herramienta para que tus hijos crezcan. Eso es algo claro. Pero la responsabilidad es tuya. La responsabilidad de que tus hijos conozcan al Señor no es de la iglesia. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad como padre de familia es que ellos se acerquen a Dios. La responsabilidad como padre de familia es que ellos empiecen a amar a Dios. No hay otra responsabilidad más grande que el Señor te ha dado, es que tu familia sea una familia de Cristo. Esa es la responsabilidad más grande que el Señor te ha dado a ti. Así que el trabajo nos consume tanto tiempo y perdemos el tiempo de compartir con las personas que amamos. Sabemos que hay otras cosas que nos roban el tiempo en el cual nosotros podemos invertir con las personas que están a nuestro alrededor. Tal vez sean cosas que para nosotros son buenas, pero no hay nada como el invertir en la familia. No hay nada como el tiempo en el cual nosotros compartimos. No hay nada como nosotros poder crecer juntos en el conocimiento del Señor. Así que yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que tomen este tiempo, que la palabra les haya hablado a sus corazones y que esta palabra les sirva como una guía para que ellos pongan en un plano la perspectiva en la cual ellos están viviendo. Para que ellos analicen si realmente ellos están tomando el tiempo para glorificarte a ti, o están siendo seducidos por los afanes de este mundo y el trabajo los tiene más agarrados que la fe en ti, Señor, o las otras obligaciones o los otros placeres los tienen más sujetos que realmente crecer como una familia. Solo tú lo sabes, Señor. Solamente tú eres el que conoce nuestros corazones. Así que ponemos, Señor, este tiempo. Ponemos este tiempo, Señor, para que tú nos dirijas, para que tú nos guardes, Señor, y que en todo momento nosotros no nos creamos superiores a los demás. Señor, que nosotros podamos entender que en cualquier momento nosotros podemos caer. Señor, y aun cuando nosotros no tenemos hijos, Señor. Señor, yo te pido que como hermanos en Cristo, nosotros podamos ayudar a los que sí tienen hijos. Que como hermanos en Cristo nosotros podamos apoyarlos y dirigirlos. Que en todo ellos puedan recibir la ayuda que nosotros podemos ofrecer. Señor, a ti te damos la gloria y el honor en Cristo Jesús. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo
fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. El Señor los ha puesto como vigilantes. Ahora, si ustedes ven a los jóvenes y a los niños que están en este lugar, piensen en todo lo que se avecina para ellos. Piensen en la agenda que hay para que ellos se aparten de buscar al Señor. ¿Cuánto más nosotros debemos insistir en inculcarles el deseo y la devoción de buscar al Señor? Pero ¿cómo lo van a hacer ellos si nosotros no lo estamos haciendo? ¿Cómo nosotros les vamos a mostrar a ellos que busquen al Señor si nosotros no estamos siendo diligentes con ellos? Ellos no están viendo eso en nosotros. Así que fuimos llamados para que nuestros hijos busquen a Dios. Y ellos en su tiempo van a reconocer su vida delante del Señor. Pero como padres, ustedes tienen la responsabilidad con sus hijos de edificarlos, de que ellos crezcan en la verdad. Eso no va a hacer que ellos se desvíen, pero lo que sí va a hacer es que ellos van a tener temor de Dios. Así que mientras ustedes puedan, incúlquenle el temor de Dios, que ellos puedan entender que es Dios el que es fiel y verdadero, que no importan los problemas que vengan, que no importan las ideas que quieran meterles en su mente, que Él es el único que puede salvar sus vidas. Así que yo los animo, hermanos, a que nos exhortemos los unos a los otros, a que nos amemos los unos a los otros y a que nos ayudemos a llevar nuestras cargas. No estamos solos. Esa es la razón de por qué somos una iglesia. Esa es la razón de por qué nos necesitamos los unos a los otros. Y cuando entendemos esto, entendemos que esta es la vida de iglesia. No podemos vivir vidas de iglesia solitarias. Así que el Señor los bendiga, hermanos. Y antes de irnos el próximo domingo me gustaría que vengan preparados porque vamos a tener la comunión. Vamos a compartir la comunión como hermanos. Que el Señor los bendiga.